Bueno, aquí estamos en la segunda parte de la entrevista al ex diputado Juan Pablo Bailac y ex portavoz del gobierno de la Alianza. Bueno, Juan Pablo, hace un rato estabas mencionando sobre la diferencia entre los libertarios y la socialdemocracia. Sí, claro. Eh, a ver, hay un librito que se llama eh, Homus Deus de Harari, que creo que alguna vez te dije que lo tenías que leer. Y otro que son propuestas para el siglo XXI, también de Harari, que plantea una cosa interesante. Dice él, el mundo tuvo tres relatos: el liberalismo, el fascismo y el comunismo. Y la verdad que el fascismo desapareció luego de la Segunda Guerra Mundial, el comunismo en 1989 cuando cayó el muro de Berlín, que era la economía planificada, y quedó vigente el liberalismo. Por supuesto, ahí hubo algunos pícaros que empezaron a decir, bueno, libertad plena, y nació el neoliberalismo, que murió en el 2008, cuando la burbuja inmobiliaria y toda esta historia en los Estados Unidos y en Europa explotó y se dieron cuenta de que se habían pasado de mambo. Hoy hay liberalismo, por supuesto, hay mercado, por supuesto, globalizado, por supuesto, incluso hay liberalismo en lo económico en China, hasta por ahí nomás. Hay capitalismo en Rusia, hasta por ahí nomás, pero existe. Creo que este señor Milei, viendo esta circunstancia de que triunfó el liberalismo, se puso la pátina de liberal diciendo, el mejor gobierno de la historia de los últimos 40 años fue el de Menem. Ya empezamos definiendo que lo que hizo Cavallo en su momento había estado bien. La socialdemocracia es comunismo, es zurda, es caca, ¿no? Y los chicos aplauden. Ahora, si vos le preguntaras a esos chicos, ¿leíste sobre la socialdemocracia qué es lo que aportó en el mundo? Y lo vuelvo a repetir, ¿qué es lo que aportó en el mundo? Si la democracia era liberal, es natural que se aplicara el liberalismo. Pero claro, viendo lo que el comunismo estaba desarrollando en otras partes del mundo, comenzó a incorporarle la pátina social a la democracia. Y ahí nació la democracia social con la socialdemocracia, precisamente. No con el socialismo, con la socialdemocracia. Porque todo lo quieren hacer en democracia. No como que sí podría ser su modelo en autocracia como en democracia. En democracia le va a costar un poquito más, ¿no? Porque necesita senador y diputado. Juan Pablo, coincidiendo totalmente en tus conceptos, ¿no? Pero la alianza que en su momento hizo el radicalismo con el PRO y las consecuencias que tuvo, más que de gobierno institucional, para el radicalismo propio, que terminó dando la sensación que era el último vagón del tren, porque en vez de ser una alianza pragmática, terminó siendo una alianza meramente electoral, pero no tuvimos ni siquiera la posibilidad del radicalismo de tomar una sola decisión. Esa crisis que se generó en Cambiemos, un poco también le dio lugar a que aparezcan estos Milei, por ejemplo, dado la crisis. No, lo de Milei es una operación, a mi entender, muy bien preparada para debilitar la oposición. El radicalismo fue a buscar los votos que le pertenecían. A nosotros la derecha nos votó siempre gratis. No la teníamos que incorporar, porque el radicalismo era antiperonista, antipopulista, por ahí, ¿verdad? Nosotros también fuimos nacionales y populares con Irigoyen, ¿eh? Teníamos una... Pero hay que contextualizar aquello. ¿Quién no lo era? No sé si me comprendés. Entonces, por eso, digamos, hoy, nosotros no tenemos que mirar que el fenómeno Milei
nos pone en debilidad a nosotros en nuestras convicciones. De ninguna manera. De ninguna manera. En primer lugar porque la alianza anterior, la que hicimos con el FREPASO, no nos fue bien, porque era contra natura, absolutamente, porque queríamos gobernar con determinados objetivos que el FREPASO, por su acendrado populismo peronista, nos impedía. Y había sectores que eran más ultras que el peronismo dentro de la alianza del 2001, ¿no? Del 99 al 2001. Teníamos un presidente que tenía una visión más abierta y teníamos un partido que cuando vieron a Caballos se pusieron pantalones, se pusieron cascos, se pusieron elementos como para evitar que eso continuara. Y no continuó. La alianza de Gualeguaychú fue la oportunidad que el radicalismo vuelva a recuperar los votos que se había llevado Macri en la capital federal, donde el radicalismo era irrelevante, en la provincia de Buenos Aires, donde el radicalismo era irrelevante. Y vos sabés que no hay partido nacional sin la provincia de Buenos Aires y sin capital federal. Mal que les pese a los cordobeses que han seguido manteniendo su vigencia. Pero es así. ¿Cómo era la fórmula? Era uno de la provincia de Buenos Aires y otro de Córdoba. Sí, los últimos años. Como fue la fórmula de Angeló con Casella. Por supuesto, y como fue la de Alfonsín con el amigo Martín. Exactamente. O sea, quiero decirte, ¿por qué crees que era eso? ¿Por qué? Porque el radicalismo era fuerte en la capital federal, con Fernando de la Rúa, cordobés, con Alfonsín en la provincia de Buenos Aires y con Angelós en Córdoba. Y esa alianza es el corazón del radicalismo. ¿Y qué nos pasó en estos tiempos? Que el PRO, que era una unión vecinal, que solo existía en la capital federal, empezó a irradiarse y nos empezó a sacar votos a nosotros. A ver, en el 2015 se llevaron las mejores mieses de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ganamos en el resto del interior, pero no en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en el 2015. En el 2019 lo mismo. ¿Y quién tiene intendente en el conurbano? El PRO. ¿Por qué? Porque hay un librito de Durán Barba que cita a Bauman, a Zygmunt Bauman, que es un pensador sociólogo que vivía en Londres, que habla de la modernidad líquida. Nosotros nacimos en la modernidad sólida. Nos casamos para toda la vida. Había divorcios, pero nadie pensaba que en 2 meses te ibas a divorciar en aquella sociedad. Tu trabajo, si ingresabas a un banco, era para toda la vida, incluso en algunos bancos hasta tus hijos podían seguir tu carrera, digamos. Esa era la sociedad sólida. Y vino la sociedad líquida, que es la que estamos viviendo. El PRO nació en la sociedad líquida, no nació en la sociedad sólida. El PRO es incertidumbre, el PRO es no manejar el destino. Y el radicalismo, que nació en la sociedad sólida, quiere manejar el destino. ¿Comprendés? Y esa diferencia no se produce con Gualeguaychú, se produce cuando gobierna Macri, que no aceptó la ayuda del radicalismo. ¿Y qué es lo que quería el radicalismo? Más política en el gobierno de Macri. Si hubiera habido menos CEOs y más políticos, seguramente muchos de los errores que cometió no lo hubiera cometido. Lo de la alianza de Cambiemos, en el gobierno, más que nada, el radicalismo aportó mucho en lo legislativo, más que en el ejecutivo. Sí, bueno, pero porque fue una coalición no de gobierno. Y actualmente el propio Macri y el PRO no quiere perder la centralidad, por eso no quiere institucionalizar la coalición. No es por voluntad del radicalismo que se dejó atropellar por el PRO. Nosotros sacamos 4 puntos en la PASO contra Macri, con Sanz. Y 2 puntos y pico sacó Carrió. ¿Con qué derecho podíamos pedirle que hiciera una coalición de gobierno?
si el otro había sacado el 27, 28%. ¿Comprendés? ¿Y ve que en este caso podría ser diferente en el 2023? Yo estoy seguro, ya fue diferente. En la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes perdió por 5 puntos con el señor Santilli. Y teniendo miles de obstáculos, y sobre todo de financiamiento de campaña, que le operó el PRO en contra. Y no siendo invitado a los programas y a los cables que maneja el PRO, y las radios que maneja el PRO. O sea, aún con una campaña de 3 meses, siendo un disruptivo, no viniendo de la política, siendo conocido como neurólogo, logró 1.200.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, en el conurbano bonaerense, hace actos donde la gente rompe los espacios. El otro día en San Miguel se dejó un lugar que era un teatro grande de ahí de San Miguel y tuvieron que poner sillas, 5 cuadras de sillas de gente que quería escucharlo a Manes. Entonces, nosotros tenemos un candidato que es inteligente, que está inserto en el mundo, es un hombre conocido en el mundo por su ciencia, por su conocimiento, un hombre que es respetado en la Argentina. Bueno, y tenemos que adosarle a eso un programa, un buen programa, y juntarnos los radicales una vez por todas, dejar de hacernos los que somos dueños de la única verdad. Esta vez tenemos que reconstruir el radicalismo para darle al país salida, porque hemos sido los que construimos la democracia esta que hablábamos de ética de las ideas y ética de la solidaridad. Y ahora tenemos que construir la economía moderna para el país, para que salgamos de esta pobreza, de esta enorme ignorancia como consecuencia de una educación que adoctrina y no enseña. Tenemos que volver, porque esto sí que los radicales lo hicimos durante nuestra historia. La educación fue uno de los principales objetivos de todo gobierno radical, porque es antropocéntrico el radicalismo. No es de empresas estatales, es el centro de todas las decisiones del partido, es el hombre y sus circunstancias. Esa es nuestra pelea. Por eso hablamos de igualdad de oportunidades, no hablamos de socialismo, igualdad, todos en la pobreza. Por eso combatimos el pobrismo, porque lo que queremos es que la gente con la educación, con el reentrenamiento en la economía moderna que le tenemos que dar, pueda aspirar a tener su destino digno. Juan Pablo, podríamos sintetizar o decir que Manes constituye un aire fresco para el radicalismo en estos tiempos. Ninguna duda, pero ninguna duda. No solamente fresco, está en un discurso evolutivo ahora, emotivo, emocional, para construir eso que él habla de una colectividad que empiece a soñar, ¿verdad? Está muy herida la sociedad y necesita de un médico que nada más y nada menos cura el cerebro, que es en todo caso el pensamiento. Así que yo tengo mucha confianza en que va a ser entendido. Mirá, yo le pregunté un día a Manes, oíme, Facundo, ¿por qué no hablas de la coyuntura? ¿Por qué no hablas de la inflación? ¿No hablas de esto, lo otro? Y porque me van a discutir y van a empezar que Alfonsín tuvo hiperinflación y que el otro... Dejá que yo construya este discurso. Y una vez que entre con la gente le vamos a explicar cómo vamos a resolver la inflación, cómo vamos a resolver la inversión, cómo vamos a resolver la inserción en el mundo, de qué manera vamos a crear la economía del conocimiento. Mirá un ejemplo. La Argentina tiene 11 unicornios, tiene más que España. Es el máximo exponente de los unicornios en el mundo. Son empresas de inteligencia artificial que facturan más de $1.000 millones. Y se van a ir todos, como siga este gobierno actuando como está actuando. Hay que sacarle la pata a esas cosas. No hay que pisarlos. Hablando de de cómo está actuando el gobierno en sí. Usted fue portavoz del gobierno de Alianza. ¿Cómo, según la experiencia ahí,
¿Usted cómo ve cómo está actuando Gabriela Cerruti en esta? Bueno, en primer lugar, yo no fui mentiroso y Gabriela Cerruti es mentirosa. En segundo lugar, la vocería responde a la gestión del gobierno. En consecuencia, si tenés mala gestión, no hay vocero que pueda resolver los problemas. Y en tercer lugar, falsear la verdad, de alguna manera, provoca en la sociedad más dolor y en algunos casos más ira y violencia. Y un vocero tiene que tener mucha responsabilidad en sus dichos, porque es la voz del presidente, no es la voz propia. Yo no tenía voz propia, yo tenía que interpretar al presidente, para eso me reunía con los ministros, a la mañana me reunía con el presidente, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debía decir? Pero no manipular la verdad. Y vos me habrás visto, cuando, no sé si te acordás, pero cuando fui vocero, yo no manipulaba la verdad. Contaba la verdad, lo que nos estaba ocurriendo. Y trataba de interpretar en la sociedad que buscáramos la solución, no de la manera en que venía siendo estructurada. Yo estuve 6 meses nada más, los últimos 6 meses del gobierno de la Alianza. Y viví en los 14 metros cuadrados del poder muchísimas cosas que públicamente, por razones casi te diría que van a pertenecer a la historia, no los quiero expresar todas, pero he visto el egoísmo de la política, he visto la envidia de la política, he visto la sinrazón de la política y he visto cosas peligrosas para la Argentina si se volvieran a repetir. Por eso me vas a ver a mí que yo no estoy pidiendo que se vaya el gobierno, yo quiero que termine el gobierno, porque para nosotros tiene que ser una rutina, respetar el gobierno que elegimos y luego cambiarlo con el voto. Mirá qué sencillo, eso es la democracia. Exacto, de eso se trata la democracia. Por algo uno es electo y tiene que gobernar. Y hay que... Por eso decíamos antes, no sé si lo dije en el programa, pero a ver, muchachos, se está hablando de dolarización, de convertibilidad. ¿Qué hicieron en el 2001? No dejaron salir de la convertibilidad a la Argentina de manera ordenada. Se estaba trabajando en eso en el gobierno. No se estaba durmiendo la siesta, todo lo contrario. Había un solo impedimento, el Fondo Monetario, que no mandaba los 3.000 millones de dólares que había comprometido, con lo cual se compraban los bonos, se liberaba a la Argentina con el tema de los bonos y se ponía una moneda más en la canasta y íbamos a resolver la convertibilidad. Tanto que en febrero, en el mismo tiempo que el señor Duhalde hizo la devaluación y la especificación asimétrica, beneficiando a los deudores en dólares que pagaron su deuda $1, $1, $1, $1, y a los depositantes los tuvieron un año con los depósitos trabados y cuando se lo devolvieron se lo dieron $1, eran 3 pesos con 20 y el dólar ya estaba a 4.80. O sea que los depositantes financiaron a los deudores en dólares. ¿Quiénes fueron los beneficiarios? Las grandes empresas. Clarín, que estaba desesperado porque había hecho acciones en los Estados Unidos y demás, desesperado, se había endeudado, y ahora compró Telecom, etcétera, etcétera. Techín, que también tenía deuda, varias empresas que tenían deudas importantes. Y así echaron a un gobierno. Y ahora se vuelve a debatir lo mismo que teníamos en el 2001. No hubiéramos sufrido tanto, ¿no? Si lo hacíamos ordenadamente. Juan Pablo, tomando las palabras que vos decís con el tema de la historia, ¿no? De la alianza, ¿pensás que la historia le debe un capítulo, todavía tiene un capítulo reservado para la alianza que fue del 99 al 2001? Porque hay una sensación, si bien ha pasado 20 años, ¿no? Pero hay una sensación, por el dinamismo que fue la crisis institucional en ese momento, que todavía hay un capítulo reservado por parte de la historia del gobierno de la Alianza que no ha sido escrito totalmente, por lo que vos decías, las afirmaciones. ¿Pensás que le debe la historia un capítulo a la Alianza? La va a tener.
Lo que pasa es que la historia la van a escribir los que ganaron en aquella oportunidad. Por eso hay libros ahí, le compraste el libro de Mendiguren, te va a contar la historia. Y todo lo que dice ahí es una verdadera patraña. Una verdadera patraña. A ver, en el golpe blando a Fernando de la Rúa está involucrado Monseñor Oñeñovich y muchos curas. El sindicalismo, con el señor de los camioneros Moyano a la cabeza. El señor de Mendiguren con la UIA. El señor Duhalde. En gran parte, más bien de costado, pero casi adentro, Alfonsín. Leopoldo Morot, totalmente adentro. Y varios otros. Y doy nombre cuando no hay que darlo. Te lo doy a vos porque vos sé que sos radical y debes tener claro lo que ocurrió en aquel momento. Hubo gente del radicalismo que brindó cuando cayó Fernando de la Rúa. Y hubo gente que brindó y fue beneficiario de las 7 veces que ganó en la capital federal una elección. ¿Me entendés? El radicalismo debería hacerle un recuerdo permanente a Fernando de la Rúa, porque muchos fueron gracias a él, ¿no? Y yo nunca milité con Fernando de la Rúa. O sea que no estoy haciendo de esto que era mi jefe político para entender nuestra iglesia. No era mi jefe político. Y yo lo conocía de la Rúa cuando fue mi presidente del bloque, diputado nacional. Fui 12 años diputado nacional y una de las, previo a que fuera jefe de gobierno de la ciudad, él era el presidente del bloque. Y me convocó al gobierno y a pesar de que muchos radicales me dijeron que no vaya, entre ellos Alfonsín, fui igual porque soy vasco y soy leal. Y era un gobierno radical. Y me senté con De la Rúa y lo amé como persona, tipo recontraculto, inteligente, extremadamente capaz, se había entrenado para ser presidente. Y muchos decían que estaba lelo, gagá, tonto, etcétera, enfermo, etcétera, etcétera. Y me banqué los 6 meses. Le puse el traste, me senté, dormía 5 horas por día y luché para romper la conspiración que venía. Denuncié la conspiración que venía en nombre de ese gobierno. Tuve problemas, porque imagínate, Alfonsín, cuando yo dije estas cosas del pacto de Buenos Aires entre Duhalde y Alfonsín, me quería matar. Entonces discutía con Ricardito, el que ahora es embajador en España. Él discutía. ¿Y por qué crees que Ricardito está con ellos ahora? Porque estuvo en el golpe. ¿Comprendés? Porque, por ejemplo, Moró tuvo 200 funcionarios en el gobierno de Duhalde. ¿Comprendés? Y Ricardito andaba con el busto de Alfonsín después del 2009, llevándolo a las unidades básicas peronistas. Es decir, se hizo peronista. Y yo no soy antiperonista, soy de una generación que no siente el anti. Soy no peronista, eso sí. Y discuto con los peronistas. Y soy amigo de muchos peronistas, pero no como ese que es, no tengo nada contra los judíos porque soy amigo de algún judío. No, soy amigo de muchos. Y muchos me han respetado, como el caso de Menem. Yo fui un furibundo opositor a Menem. Y sin embargo, Menem, luego del 2003, entre otras cosas, me llamaba y me decía, no dejes la política, Juan Pablo. No dejes la política. He comido algún chinito con Menem. Porque no tengo un sentido anti. Yo discuto ideas, discuto visiones, miro lo que pasa en el mundo y trato de que ese conjunto, ese combo que significa las ideas, el mundo, mi país, trate de armonizar, tenga empatía con sus políticas. He leído mucho sobre Nueva Zelanda, mucho sobre Australia, mucho sobre Canadá, es decir, países que le han sacado una distancia fenomenal a la Argentina y eran países que estaban cerquita a la Argentina. Y cuando veo con qué modelo salieron, cómo hicieron para salir y tener hoy un bienestar, ciudades recicladas,
con inversión extraordinaria, toda la modernidad de este mundo, del mundo desarrollado. ¿Cómo hizo? Australia, que la mitad, además de ser una isla, la mitad es desierto. Bien. ¿Cómo hicieron? Para ir cerrando, Juan Pablo, ¿qué consejo le darías más que nada ahora a los jóvenes que por ahí están un poco confundidos, que no saben qué hacer con su voto y todo eso? Es difícil porque cuando uno analiza el fracaso de una generación como la nuestra, porque en todo caso hemos fracasado, no hemos triunfado, todos. Entonces dar consejos es un poco como digamos, que un asesino explique las bondades del cuchillo, ¿no? Yo la verdad creo que el mejor consejo que le puedo dar es que luchen con sus ideas, que analicen esas ideas, dónde se aplicaron, cómo funcionaron, qué pasó en esas naciones donde hubo populismos como los que estamos enfrentando hoy. El gran desafío es luchar contra el populismo. Yo a los jóvenes los convoco a luchar contra el populismo, porque creo en la libertad, porque creo en la democracia, porque creo en la república, creo en el progreso social, creo en la educación como forma de transformar a una sociedad. Y los jóvenes tienen que creer en eso. No hay cosas muy sofisticadas para pensar, sino van a ir a buscar en el pasado cuando estuvieron mejor sus abuelos o sus padres. Es lo que nos enseñaban nuestros abuelos, que venían de la guerra con una mano atrás y otra adelante, pero tenían un pañuelo para secarse el sudor del esfuerzo que hacían para que nosotros viviéramos mejor. Mi padre me decía, estudiá, estudiá, y yo estaba allá perdido, en un pueblito, Pedro Luro, en el campo, y tenía una montaña enorme, decía, yo algún día pasaré esta montaña, y estudié, y pasé la montaña, y trascendí, y llegué a tener el micrófono número 1 de la Argentina. Imagínate si no voy a estar feliz. Pero como joven fui convocado a esto, a la democracia, a la república y a la libertad. No fui convocado a agarrar un fusil y matar para generar una nueva sociedad. Juan Pablo, la verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Vivencia. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo también a las personas allá en Bahía Blanca. Gracias, querido, y gracias, Javier. Y bueno, que tenga suerte emitiendo